Dicen que hay muertos que no descansan y que a veces regresan para recorrer el camino que los llevó a su tumba. Lo que ocurrió una noche de 1980 en el rancho de las manzanas dejó a dos personas marcadas para siempre porque vieron con sus propios ojos algo que jamás debieron presenciar. Un difunto regresando del panteón, sentado en una carreta bajo la luz de la luna llena. Ocurrió en el año de 1980, en un rancho apartado conocido como Las Manzanas, un lugar rodeado de cerros, caminos de terracería y noches silenciosas que parecían guardar secretos. Ahí había fallecido don Miguel, aunque para todos en los alrededores era simplemente el tío Miguel, un hombre ya entrado en años, querido y respetado por los vecinos, siempre dispuesto a regalar un consejo, una palabra amable o un gesto de ayuda a quien lo necesitara. Al correrse la voz de su muerte, como dicta la costumbre del rancho, los vecinos comenzaron a reunirse en la casa para velarlo. Algunos llegaron desde comunidades cercanas, otros caminaron largas distancias llevando veladoras, flores y rosarios. La casa del tío Miguel se fue llenando poco a poco de personas, de murmullos bajos y de rezos que no cesaron en toda la noche. El ataúd colocado en medio de la sala estaba rodeado de cirios encendidos que proyectaban sombras largas y temblorosas en las paredes, creando un ambiente aterrador. Las mujeres rezaban un rosario una y otra vez, mientras los hombres permanecían sentados en silencio, recordando anécdotas con el tío Miguel. Afuera, el viento frío movía los árboles y el crujir de la madera de la casa se mezclaba con las oraciones. Nadie dormía. En el rancho se decía que durante las velaciones siempre había presencias que acompañaban al difunto en su última noche. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a clarear y el canto de los gallos rompió el silencio, se sirvió un almuerzo sencillo para todos los que habían pasado la noche en vela. Después de comer, los vecinos se organizaron para continuar con los preparativos del entierro. Las mujeres acomodaron cuidadosamente las flores y las coronas que llevarían al panteón. Algunas eran hechas con flores del campo, otras traídas del pueblo, pero todas cargadas con respeto y despedida. Los hombres se reunieron en el patio para ponerse de acuerdo, pues en el rancho de las manzanas no había carroza ni vehículo para trasladar a los difuntos al panteón. El ataúd del tío Miguel había sido fabricado por los propios vecinos, utilizando tablas de un árbol de pino, cortadas y ensambladas con sus propias manos. Era un ataúd sencillo, pero resistente, hecho con la intención de darle un último camino digno. Se formaron entonces 3 grupos de 4 personas, que se irían turnando para cargar el ataúd durante el trayecto. Todos sabían que el camino sería largo y pesado, ya que el panteón del pueblo se encontraba detrás de la montaña, siguiendo veredas angostas, empinadas y cubiertas de tierra. Nadie se negó, todos entendían que era parte del respeto que se le tenía al tío Miguel. Con rezos en voz baja y pasos lentos, el cortejo comenzó su marcha. Algunos cargaban el ataúd, otros llevaban las flores y coronas, y el resto acompañaba en silencio. Conforme avanzaban, el sol caía fuerte y por momentos, haciendo que más de uno se persignara sin saber por qué. Así, turnándose una y otra vez, fueron avanzando por el camino solitario que conducía al panteón, sin imaginar que aquel recorrido, aparentemente normal,
quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Finalmente, el cortejo llegó al cementerio del pueblo. Todo transcurrió como siempre, la familia llorando desconsolada, los vecinos entonando alabanzas, los rezos elevándose entre las tumbas viejas. Cuando el tío Miguel fue sepultado y la tierra cubrió su ataúd, algunos comenzaron a compartir mezcal y pulque, como era costumbre. Pronto varios ya estaban borrachos, intentando ahogar la tristeza entre los tragos. Entre ellos se encontraba Tomás, quien había acompañado a su esposa al entierro. Tomás había bebido demasiado y apenas podía sostenerse. Al ver que el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, su esposa le pidió que ya regresaran a su rancho, pues no era bueno andar por esos caminos de noche. Tomaron el camino de regreso, pero poco a poco se fueron quedando atrás, ya que Tomás caminaba con dificultad, balanceándose de un lado a otro. Su esposa lo llevaba del brazo, ayudándolo a avanzar. Pero antes de cruzar el río, Tomás se detuvo de pronto y, con voz apenas audible, dijo que ya no podía más. Se dejó caer junto a una piedra grande que estaba a un costado del camino y sin más se quedó profundamente dormido. Su esposa, cansada y preocupada, se sentó a su lado a esperar a que se le pasara lo borracho para poder continuar el camino hasta su casa. El tiempo pasó lentamente. El cielo se oscureció por completo. Los sonidos del monte se hicieron más intensos y la noche cayó pesada. Ya era cerca de la medianoche cuando, de pronto, la mujer escuchó un ruido que la hizo estremecerse. El rechinar de unas ruedas pesadas arrastrándose por el camino de tierra. A lo lejos se escuchaba claramente el avanzar de una carreta. El sonido era lento, grave, como si algo muy pesado se acercara. Con el corazón acelerado, la esposa de Tomás lo despertó, pensando que quizás se trataba de conocidos que regresaban al pueblo y podrían acercarlos hasta su rancho. Tomás, todavía mareado, se puso de pie rápidamente. Pero la sorpresa fue tan grande que ambos quedaron paralizados. Cuando la carreta pasó cerca de ellos, a la luz de la luna pudieron ver con toda claridad que quien la conducía era una figura delgada, cadavérica, vestida de charro, con un traje negro impecable y un sombrero amplio que le cubría gran parte del rostro. La botonadura del saco brillaba intensamente con la luz de la luna, como si no fuera de este mundo. A un costado, sentado en la carreta, iba el tío Miguel, el mismo hombre que horas antes habían sepultado en el panteón. Tomás y su esposa quedaron mudos, incapaces de gritar o moverse. Un miedo helado los invadió por completo mientras seguían con la mirada aquella carreta que avanzó lentamente hasta perderse en la oscuridad del camino, dejándolos solos, temblando y con la certeza de que habían presenciado algo que jamás podría explicarse. Cuando por fin lograron reponerse del terror que los había dejado sin aliento, Tomás y su esposa no se dijeron una sola palabra. El miedo fue más fuerte que el cansancio, y sin mirar atrás, corrieron por el camino, tropezando con las piedras, cruzando el río como pudieron, hasta que por fin lograron llegar a su rancho. Esa noche no durmieron. Cada crujido, cada ruido del monte les recordaba a la carreta perdiéndose entre la oscuridad. Al día siguiente, todavía pálidos y con la voz temblorosa, comenzaron a contarle a la gente lo que habían visto. Relataron cómo en plena noche se les apareció la carreta y cómo a la luz de la luna reconocieron claramente al tío Miguel sentado en ella. Cada vez que lo decían,
La gente se santiguaba. Algunas bajaban la mirada y otras guardaban silencio, como si ya lo supieran. Fue entonces cuando comenzaron los murmullos. Muchos decían que no era la primera vez que algo así pasaba con don Miguel, y que aún en vida del señor se comentaba que le había pedido dinero al diablo, haciendo un trato que nunca debía aceptar. Por eso aseguraban, su alma no había encontrado descanso, y aquella noche aquel charro lo llevaba para cumplir con su deuda.